este debate entre Agustín Echevarne y Chousa en vivo. De verdad lo digo, tengo la esperanza que en algún momento Sergio empiece a reflexionar sobre las predicciones que tenía, lo que ocurrió después. Porque no le pegaron nunca. Durante todo el gobierno de Alberto y Cristina, todo el gobierno decían que la inflación iba para abajo. Nosotros decíamos que la inflación va para arriba. Y después cuando vino Milei dijo todo se va a ir a cualquier lado, va a colapsar la economía. Y pasó todo lo contrario. Entonces deberían empezar a mirar con un poquitito más de, no sé, de autocrítica. Que va a colapsar nunca lo dijimos. Bueno, ¿sí? que el tipo de cambio iba a cualquier lado. Las predicciones que hicieron no pegaron ni una sola. Ni la inflación, ni el crecimiento, ni una. Nada, nunca. No pegaron durante el Alberto y tampoco la pegaron ahora. Nunca. Que es el de Paca Paca, ¿no? Me parece que estaba que se refirió Sergio recién y creo que es un tema que es muy importante debatir. Yo creo que el adoctrinamiento desde el Estado es perverso. Pero era perverso antes, era más perverso incluso antes, y te explico por qué más que ahora. Ahora sigue siendo, yo creo que hay que privatizar toda la televisión pública y toda la radio pública, empecemos por ahí. Pero tal vez ahora los que están del otro lado se den cuenta que es real. Porque hasta que yo la primera vez que vi Paca Paca, ¿sabes dónde fue? En un avión de aerolíneas, y me puse a ver qué es lo que había poquísimas cosas, porque Aerolínea tiene muy poco para ver, y tenía Paca Paca. Entonces me dije, a ver qué están mostrando. Pues era lo único que había para los chicos, Paca Paca. No había Patodoro, no había nada, Paca Paca. ¿Y qué te enseñaban? Marx. Ahora, el marxismo es una filosofía, es una ideología que ha generado 150 millones de muertos. O sea, es tan grave como el nazismo. Y eso es lo que proponía Paca Paca antes. Ahora, Paca Paca está defendiendo las ideas de la Constitución argentina, que son las ideas de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. ¿Sí? Es decir, que en todo caso, antes era un escándalo. Y lo gracioso es que ahora se escandalizan. Yo me acuerdo que esa vez que vi Paca Paca y me empecé a escandalizar y empecé a mostrarlo, pensé que todo el mundo se iba a escandalizar y no tuvo la repercusión que tiene ahora. Evidentemente, enseñar las ideas de la libertad en Argentina, eso está mal visto. Entonces, yo creo que es un buen momento para decir lo que hay que hacer es privatizar toda la televisión pública y toda la radio pública. Sergio, ¿privatizarías la televisión pública, Paca Paca? ¿Te parece que tiene que jugar un rol? No, a ver, yo creo que hay países desarrollados con buenas experiencias no solamente de crecimiento, de desarrollo, países avanzados que tienen servicios públicos de difusión, de medios y de comunicación que dan buenos resultados. Pero igual, no sé, ese debate, digo, más de visiones, de cosmovisiones, de cómo gestionar el Estado, también está bien que el gobierno implemente su programa, más allá de que me llama la atención que le haya asignado más presupuesto este año a la TV pública y a este programa en particular que el año pasado, lo cual va un poco en contra de la idea de la austeridad fiscal, del ajuste. El año pasado no había ni programación, ¿no? Casi que eran enlatados. Únicamente ahora sí se le agregó un poco de contenido, si se quiere, a la TV pública, pues no se pudo cerrar. Esta semana se vio la sorpresa de muchos liberales por ahí no afines al gobierno, que no militan en el gobierno, pero que se asustaron un poquito con este viraje de tener una programación con una línea ideológica tan marcada, pero bueno, de nuevo, ¿no? Ahí me parece que está muy determinado eso por la elección política e ideológica de cada uno. Bien, tema dólar, hoy subió un poquito, Agus, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Está todo bien. Fíjate lo que decíamos cuando estábamos en los rumores. Hace rato no se hablaba del dólar igual, pero... Sí, pero cuando vos mirás está al mismo precio que hace un mes, o sea que no cambió nada. Pero la verdad es que lo interesante es que cuando venían todos estos rumores, ¿qué iba a pasar si entramos en un sistema de bandas y de flotación sin intervención dentro de la banda? Aunque hay alguna intervención en el dólar futuro, pero mínima. Y la realidad es que no pasó nada. Pasó lo que nosotros dijimos que iba a ocurrir, que esos múltiples dólares, había como docenas de dólares diferentes, de tipos de cambio distintos para el mismo producto que es el dólar, una cosa que era una fantasía ridícula que estaba estorbando y destruyendo a la Argentina, complicando las posibilidades de crecimiento de la Argentina, entorpeciendo la formación de precios, que es fundamental para tomar decisiones. Era un sistema ridículo, que no existe en casi ninguna parte del mundo. No sé si hay otro lugar del mundo con 12 tipos de cambio distintos para el mismo producto. Y la verdad es que salimos y no pasó nada. Se puso en el medio y pasó en realidad lo que yo pensaba que iba a ocurrir, que iba a ir de la mitad hacia abajo. O sea, seguimos estando debajo de la mitad del precio entre 1.000 y 1.400, ¿no? De que está la banda. Con lo cual lo veo bien, lo veo que está funcionando, veo que hubo la incertidumbre previa en marzo,
te generó un problema. Esa incertidumbre hizo que el mes de marzo mucha gente anticipara subiendo precios por las dudas, porque en Argentina cuando tenemos una incertidumbre, ¿qué hacemos? Compramos algo, Sí, sí, sí. remarcamos los precios y compramos dólares. Y eso se revirtió ya en abril. En abril la economía ya volvió a rebotar, está creciendo de nuevo. Se rebotó también en la inflación que va para abajo. Nosotros la medimos, nos da 1,7% para este mes, por ahora, falta una semana. El que se falta anuncia terminar esta ahora. semana. No, todavía se para anuncia. mayo. Para mayo. Ah, ok. Con lo cual ya está perforando el 2 según nuestra medición de las 3 primeras semanas. Falta medir la cuarta y veremos qué pasa, pero está por ahí. Y lo que estamos viendo es que tenés una economía en crecimiento fuerte, con inflación que bajó 211% a 1,7% este mes, con una economía que está haciendo una tromba, que está teniendo un crecimiento fenomenal en lo que es energía, un crecimiento impresionante en lo que va a ser minería, que va a ser tremendo, y básicamente un crecimiento en el crédito. Es decir, es una economía que está impulsándose, que no iba a ser una pipa, que no iba a ser una espiral para abajo, como decía Sergio y muchos otros, sino que al revés fue un rebote en B corta y sigue para adelante y va a seguir para adelante. Sergio. Bueno, en materia cambiaria, sí, fue sin cimbronazo la salida del cepo. Yo creo que se retrasó demasiado, tendría que haber sido antes. Sobre todo aprovechando el envión de confianza y expectativas positivas del primer año de gobierno. Se tentó demasiado con el dólar barato, el gobierno. Y yo creo que sigue tentado, sigue evaluándolo como la principal ancla nominal de la economía. Y es un ancla que sale cara, porque yo creo que hay que romper las lecturas economicistas de que dólar bajo, entonces la economía está bien, dólar alto, entonces la economía está mal. Si baja es señal de tranquilidad y que las cosas están ordenadas, si sube es un síntoma de debilidad. Desde estos niveles, sobre todo, bueno, hay un consenso muy amplio de que la economía te quedó muy cara, evaluada en esta paridad cambiaria, y eso en muchos sectores es un problema. Pero Sergio, perdón, vos el año pasado, en el 2023, cuando Massa hace una jugada política y baja un poquito el dólar, estabas de acuerdo con eso y era un dólar muy ficticio. Es una discusión de niveles. El dólar de Massa de promedio 2023 a precios actuales estaría en la zona de 2.600 pesos aproximadamente. Obviamente, en ese momento donde tenías todas las expectativas desancladas, no tenías ningún tipo de credibilidad en el programa por todo el lío político, pero también por aspectos macro exógenos como la sequía de ese año, que es insoslayable. No se puede subestimar ese efecto. Bueno, en ese momento, ponerle un poco de paño frío a la situación, poner el freno de mano, era algo virtuoso, o al menos mínimamente te permitía comprar tiempo. Ahora es todo lo contrario de la situación. El dólar bajo, la apreciación, como llamamos en economía, el retraso cambiario, genera un problema sobre un montón de sectores. Algunos incluso casos paradigmáticos. Hay sectores de economías primarias, parte del agro, tal vez no soja, trigo, maíz, pero muchas actividades productivas primarias ya no pueden competir a esta paridad. Ahora, yo tengo la esperanza, de verdad lo digo, tengo la esperanza que en algún momento Sergio empiece a reflexionar sobre las predicciones que tenía, lo que ocurrió después, porque no le pegaron nunca. Durante todo el gobierno de Alberto y Cristina, de todo el gobierno decían que la inflación iba para abajo, nosotros decíamos que la inflación va para arriba. Y después cuando vino Milei dijo todo se va a ir a cualquier lado, va a colapsar la economía, y pasó todo lo contrario. Entonces deberían empezar a mirar con un poquitito más de, no sé, de autocrítica. Que va a colapsar nunca lo dijimos. O sea, bueno, sí. que el tipo de cambio viene a cualquier lado. La verdad que las predicciones que hicieron no pegaron ni una sola. Ni la inflación, ni el crecimiento, ni una. Nada, nunca. No pegaron durante el Alberto y tampoco la pegaron ahora. Nunca. En todos los programas que iba también a C5N, no solo vos, sino me refiero a todos los kirchneristas, no pegaron una sola vez ninguna predicción. Por favor, un mínimo de autocrítica. Yo Es decir, muchachos, hay algo que no la están viendo, pero no es que no la ven ahora, no la vieron nunca. O sea, es impresionante que no hagan autocrítica, que empiecen a mirar. Siguen con las mismas frases de siempre y no logran cambiar. Por ejemplo, vos volvés a hablar del retraso cambiario. Y ahora hay un dólar libre, un dólar que tiene todavía algunas controles, algunas cositas, pero está mayormente libre. Sin embargo, lo que ocurre es que la economía está cara en dólares, cosa que es verdad. Pero por supuesto la economía está cara en dólares, pero hay que ver las causas. Y obviamente la solución no es devaluar. Devaluar es bajar los salarios.
¿Por qué quieren bajar los salarios? ¿Están carísimos los salarios en Argentina? ¿Por qué quieren bajar los salarios? Devaluar es destruir los salarios. Es lo que han hecho siempre y por eso la consecuencia natural es el aumento de la pobreza. Entonces, cada vez que viene el peronismo, devalúan y aumenta la pobreza. Siempre, siempre, absolutamente siempre. En cambio, ahora tenés una moneda fuerte. Ya no diluís más el peso. Empezás a pagar con moneda real, con moneda dura. Y entonces te queda una economía cara. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos un montón de ineficiencias, un exceso de impuestos que pusieron los kirchneristas y los anteriores, pero de un exceso fenomenal de 150 impuestos que te encarecen todos los productos. Vas al supermercado y la mitad son impuestos, cualquier cosa que compras. El gobierno está empezando a bajar esos impuestos por las regulaciones que son infinitas, por los sindicatos. Seguimos con los acuerdos sindicales de la década del 70. Te digo un caso, por ejemplo, a ver si Sergio, si estamos de acuerdo en esto. Es un disparate que un sindicato le cobre un 10% de todos los sueldos de toda la vida a un trabajador. ¿Estás de acuerdo con eso, sí o no? Sí, no suena sensato, pero... Bueno, ¿entre qué le cobran? Gobierna los plásticos. Una administración Los liberal plásticos, libertaria, debería eventualmente... No, le han bochado, regularlo. primero le frenaron en la justicia, le frenaron el decreto 70 sobre ese punto. Y después, por supuesto, no le aprobaron la ley sobre ese punto también. Entonces, el gobierno lamentablemente todavía no tiene mayorías en el Congreso. Ahora, vamos al caso. Son los plásticos, 1.600 empresas. Estos tipos se llevan el 10% de todos los salarios, todos los meses. Es decir, que se llevan el equivalente al sueldo de 160 empresas el sindicato. Entonces tenés sindicalistas gordos, ricos, multimillonarios, que además no rinden cuentas a nadie, que encima no son democráticos y que le están robando a la gente. Esa es la realidad de la Argentina desde hace 80 años. Y estos tipos, ¿sabes por qué les cobran? 2% dicen de aporte solidario. Solidario las pelucas. Y después tenés el problema que encima... No le pusieron, no le dan la posibilidad de no pagarlo. Y después 8% adicional, ¿sabes por qué? Por capacitación. Flaco, durante toda tu vida le tenés que pagar al sindicato 8% de todos tus sueldos. Es una locura demencial. ¿Se entiende que es una locura demencial? ¿Qué decís a esto, Sergio? Porque ustedes los pusieron ustedes, lo pusieron los peronistas, lo pusieron junto con los militares, con Lanusse, con Onganía, todos los generales Perón, general Onganía, general Lanusse, son los que armaron todo este sistema fascista de la Argentina que está destruyendo a la Argentina y la hace muy cara en dólares. Y eso es lo que está cambiando este gobierno. ¿Qué opinas, Sergio? No sé. La verdad que no soy un especialista en legislación laboral. Sí. Entiendo que obviamente, ¿no? Ayornado al Pero está de siglo. acuerdo, por ejemplo, que es caro producir en Argentina, el costo laboral es muy alto, Y estaba todo demasiado regulado, ¿no? el costo laboral extrasalarial, todos los componentes vinculados a la crema que se le suma a los salarios que tiene que erogar finalmente el empresario, el emprendedor, pero que no van al sueldo del laburante. Hay que elaborar una agenda de competitividad, de mejora de la competitividad sistémica de la economía por fuera de lo cambiario desde ya. Y celebro que... Bueno, ahí celebro que tenemos un acuerdo. Vamos a anotar los acuerdos. Ahí está. Sí, que está esté, buenísimo. Obviamente en agenda del Ministerio de Desregulación, va avanzando eso, pero obviamente va a una velocidad lenta, la que puede ir. Eso no te va a hacer la diferencia en el corto plazo. Y de nuevo volvemos, yo creo que la cuestión sobre los equilibrios externos y en particular la paridad cambiaria es un factor rutilante a la hora de pensar la sostenibilidad del esquema. Ahora, pero fíjate, Sergio, lo siguiente, porque volvés a decir lo del corto plazo. Keynes introdujo esa idea de mirar el corto plazo porque no le cerraban las cuentas en el largo. Entonces, como el modelo de Keynes no cierra, y él sabía que no cerraba, entonces él decía, miremos el corto. Y decía, y bueno, a largo plazo estamos todos muertos. Pero pasaron 80 años y estamos vivos nosotros, ¿no? Y nuestros hijos van a estar vivos mucho más tiempo todavía, y destruyeron el país con eso de no mirar el largo plazo. En cambio, todas las políticas que está haciendo el gobierno actual es para el largo plazo. Lo que está haciendo el gobierno es fundando las bases para que la Argentina sea un país espectacular en los próximos 30 años. Eso es lo que no comprenden los que miran solamente el corto plazo. Los que miran el corto, además le pifian en el corto plazo también. Porque en el corto plazo creían que si bajabas el gasto público ibas a entrar en una espiral decadente, de que iba a caer la recaudación, entonces ibas a necesitar recortar más y más. Eso lo han dicho 20 veces, 30, 50 veces, me lo han dicho en distintos intercambios y demás. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Vos bajás el gasto público y no funciona el multiplicador keynesiano.
Según el multiplicador keynesiano, todo se va para abajo y se destruye todo. No ocurrió, ocurre lo contrario. Tenés un trimestre de caída y después la economía rebota fenomenal. No voy a decir como pedo de uso con el presidente, pero, digamos, pero rebota firmemente en B. Es una recuperación en B espectacular. Reconozcan que no funciona el keynesianismo, que los libros están mal, los libros keynesianos están mal de entrada, todo el keynesianismo cerrado. Falem. Sí, tengo dos preguntas, pero me voy a guardar la segunda. Por ahí se nota que hay una coincidencia parcial o total entre los dos en que hoy la economía argentina puede tener tal vez un problema de estar un poco cara en dólares. Está claro para mí que para Agustín el problema no es un problema de tipo de cambio, sino en todo caso un problema de la carga impositiva, y mencionó también los costos laborales. Por ahí no me termina de quedar claro en tu caso, Sergio, si Las vos dos. pensás que es una Las mezcla dos. de las dos. Sí, sí, una mezcla de las dos. Yo creo que la cuestión del diseño de la política cambiaria no se puede subestimar, y ahí me parece que hay una tarea ideológica, ¿eh? Hay un punto de ser razón por parte del gobierno donde vos ves, a ver, vos pasás revista por la mayoría de los economistas de la disciplina y hay bastantes detractores de la política cambiaria, y no somos solamente los opositores los que tenemos una mirada por ahí más ideológica. Melconian, Dal Poyetto, Broda, bueno, se ha sumado también esta semana con críticas el mismo Arriazu, economistas que son liberales, que son ortodoxos en general en su cosmovisión económica, y observan ahí un problema, Bueno, una no fisura todos en el los que programa. nombraste son liberales, pero bueno. ¿Quién? No todos los que nombraste son liberales, pero bueno. ¿Cuál no? Ni Dalpolleto, ni ¿No Melconian. O sea, te parece liberal? No, Bueno, liberalismo puede ser. en sentido estricto es la escuela austríaca y en todo caso la de Chicago, si querés. Pero después cuando empiezan con todos esos artilugios y demás, pero ni siquiera este programa es completamente 100% liberal, está yendo hacia el liberalismo, que eso hay que entenderlo, es un proceso. Tomaron un país que estaba saqueado, porque la palabra es saqueado, los empresarios se hacían riquísimos mientras la gente se hacía pobre, eso es el kirchnerismo, eso es el peronismo, empresarios ricos y gente cada vez más pobre, eso es lo que producen, eso es el keynesianismo, el intervencionismo, el proteccionismo, produce eso. Entonces lo que tenés que ver es cuáles son los resultados. Los resultados fueron horribles. Y este es un proceso de cambio de sistema total. Y por supuesto que podés tener algunas diferencias, algunos temas. A mí me hubiera gustado dolarizar la economía. Yo sí lo puedo decir, yo hubiera dolarizado toda la economía y las tasas de interés estarían mucho más bajas y sería todavía mejor la salida de la economía y tendrías menor posibilidad que te la den vuelta para atrás y habría mayor confianza porque el riesgo país sigue alto. ¿Por qué? Porque sigue habiendo peronistas y kirchneristas que no logran cambiar de opinión, que no logran revisar sus errores, porque si no, no habría el riesgo. Y eso es fácil de verlo. Cada vez que gana el peronismo se desploman las bolsas. Pierde el peronismo, vuelan las bolsas. Yo lo dije en la época de Fernández. Decía, compren Argentina porque va a perder el peronismo y se va a duplicar el precio de los bonos y las acciones. Bueno. Y fue exactamente lo que pasó, aún antes de asumir. De hecho, hay una pregunta en el chat de Nicolás Arlanga. Hijo de puta, pregunta para Chousa. ¿Qué políticas económicas rescata del gobierno de Alberto Fernández y qué política económica rescata del gobierno de Javier Milei? Bueno, Alberto creo que tenía un programa industrial, el ex Ministerio de Desarrollo Productivo, que desapareció, buscaba un laburo sectorial con actores económicos reales, con la industria, con el agro, con la minería. Y eso es algo que hoy... Enriquecía a los ricos y empobrecía a los pobres. Vamos. Organismos multilaterales que en general eran muy reacios a aceptar el rol de la política industrial, lo empiezan a reconocer. Hoy vos podés ver en el Fondo Monetario papers donde muestran empíricamente las bondades de tener un diseño de política industrial, donde la micro cuenta, no es solamente la búsqueda de los equilibrios macro, que son importantes desde ya. Y a Javier Milei obviamente le reconozco eso, que me parece que él, lo había dicho acá en este mismo streaming, pero a la tarde, que él me parece que deja un legado positivo de subirle la vara al sistema político, donde ya, bueno, subestimar algunos estropicios macro, subestimar la importancia de que el hacedor de política económica tiene que tener como horizonte la búsqueda de los equilibrios monetarios y fiscales es importante. Me parece que el sistema político, gane quien gane a futuro, si vuelve en un futuro el peronismo, si gana una fuerza más progresista, lo que sea, esa vara por parte de la sociedad la va a tener. Y eso es parte de
discusión. valorás el legado de lo que vendrá después del gobierno de Javier Milei, Sí. pero digo, en la actualidad ponderás quizás alguna medida. Entiendo que lo del cepo, la salida del cepo fue exitosa por unos pronósticos que tenías respecto a la cotización del dólar. No sé si ponderás alguna otra. ¿Qué pronóstico? Un dólar a 3 lucas, creo que era. No, o está bien. A 7.000 todo bien, por pero ahí. el tema con eso es. Capaz nunca que era está de Bay. más- No, eso no era Bay. Nunca está más de aclararlo. Eso fue un análisis que hicimos para la paridad de salida de un programa de dolarización. O sea, el canje de los pesos 2023 de la economía Sí. por los casi nulos dólares que tenía la economía. Y eso te daba una paridad. Y no la hacíamos nosotros solos, la hacía toda la disciplina. A toda la disciplina no, pará. Pero digo, No, peso no. más, peso Pero menos, no, no sé no, cuál no. era la paridad tuya, pero lo Pero que nada que digo ver, es, yo decía que lo podemos hacer a Agustín, 1000. Podríamos haber dolarizado a 1000 tranquilamente. Bueno, ahí venía el De plan ese de Ocampo, toda la idea de voy a... Absolutamente, Tengo y el podía celular funcionar. 30.000 millones de dólares, Y, ¿quieren que se los y- muestre? y hoy podríamos seguir dolarizando a 1000. Pero el debate es abstracto porque no dolarizó, entonces... No, eso- pero hoy se puede dolarizar a 1000 abstracto, deviene en tranquilamente. abstracto. Digo, Pero ponele, que si pero vamos al otro, me parece que es interesante ir a para no dejar pasar el tema, la industria, la política industrial. Miren lo que fue la política desastrosa industrial del peronismo, kirchnerismo y todos los que pasaron desde la época del 30 para acá. En el año 1932, Argentina tenía una industria potente, libre, sin subsidios, competitiva, que exportaba el 20% y que abastecía el 71% de todos los productos manufacturados de la Argentina. 80 años después de proteccionismo, intervencionismo, política industrial, desarrollismo y todos los signos que quieran agregarles, la industria argentina hoy es un desastre. Es un desastre. No es competitiva, no puede competir con nadie. Ahora que empezamos a abrir, teclean todos. Solamente pueden competir con devaluaciones permanentes y salarios de pobreza total. Cuando pones salarios, la gente que está mirando o que está escuchando, Sí. ¿ustedes creen que los salarios hoy son altísimos? Entonces, ¿cómo puede ser que no sea competitiva? ¿Dónde está la política industrial? Fue un desastre. Lo de Tierra del Fuego, un desastre total. Los empresarios riquísimos se llevaron miles de millones de dólares por año durante 40 años en Tierra del Fuego. Y cambió Tierra del Fuego, es espectacular Tierra del Fuego, tenemos una Singapur en Tierra del Fuego. De ninguna manera, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos es que tenemos que seguir pagando el doble de los productos para poder sostenerla. Ahora que no vamos a pagar más el doble de los productos, esas empresas no van a existir porque es ridículo lo que hicieron en Tierra del Fuego. Política industrial era traer desarmados los teléfonos que salen más baratos si los compras hechos que si los compras desarmados. Pero un absurdo. ¿Saben cuánto vale esto? La materia, no el diseño y todo lo demás, lo material, $10. El resto es todo lo que le metes encima de que estás pagando el desarrollo tecnológico de las grandes empresas. Es ridículo. Entonces lo desarmaban, lo traían. ¿Se acuerdan que antes hasta se caían pedacitos de los celulares? Los llevaban en camión al sur, los traían en camión de vuelta, encarecían todo y no es un tema menor. Los celulares y las computadoras son una herramienta clave para las pymes, para los chicos que se están educando, para trabajar, para un periodista que quiera hacer este programa u otro que lo pueda hacer con un teléfono, para ir a la calle y filmar, para un cineasta, para todo el mundo. Tenés la inteligencia artificial, el acceso a todo, es el Aleph de Borges. Y lo tenías al precio al doble de lo que tiene que costar. 47 millones de argentinos subsidiando a 7 familias que se enriquecieron de una manera descomunal. Esa era la política industrial. Sergio Abonás, la no. política industrial es otra cosa más amplia, es trabajar con las cadenas de valor, generar eslabonamientos. No lo podemos reducir solamente a lo que pasa en la isla, que tiene un montón de problemas, obviamente, ese régimen de promoción. Yo creo que hay que reformularlo, eventualmente cambiarlo. Sería sano que lo haga, por ejemplo, Milei, que Bancás. simplemente modificó los aranceles, bajó aranceles, pero las características de la exención fiscal que tiene el régimen no la tocó. A mí me llama la atención eso. ¿Eso es así? Por ley, porque necesitas Claro, tenés que cambiar. sacar la ley. Pero con bajar los aranceles, Claro, si no vos le bajás iban a los votar volar la ley. si vos bajás los aranceles y bajás los impuestos internos que tenían, le va a quedar la exención del IVA. Y no les alcanza. Porque aunque le saques el 100% del IVA, son tan improductivos que no van a poder. Y la gente va a tener acceso a un salario, a una cosa mucho más barata. Cuando en la época de Macri, nosotros en la Fundación Libertad y Progreso hicimos un informe que les mostrábamos que por cada empleo que se podía llegar a perder en Tierra del Fuego se creaban por lo menos entre 5 y 10 empleos en el resto del país. Eso es lo que nos costaba el régimen. Pero además lo vimos en la práctica. Logramos que bajen
las computadoras, los celulares no. Después habría que ver quiénes son los nombres de los que hacen los celulares para entender por qué Macri no lo hizo. Pero la realidad es que bajamos a cero los aranceles de las computadoras. ¿Y qué pasó? Los siguientes 12 meses, ¿cuánto creen que subieron las ventas de computadoras? Un 47%. Que haya 47% más de computadoras en un país. Imagínate lo que significa en términos de productividad. Y eso es lo que están matando a la Argentina hace 80 años con todo este proteccionismo. Ese es un ejemplo, pero son decenas y decenas. Hacen cadenas de valor para proteger después a un determinado industrial como el aparato textil. Y la gente termina, claro, los que tienen un poco de dinero y viajan al exterior, compran toda la ropa afuera. Sí. Todos mis amigos, todos compran toda la ropa afuera, no sé ustedes, pero todo el mundo compra las cosas afuera. El que no puede viajar, el que peor está, ese tiene que pagarle acá, está atrapado, un huevo, y el otro también, ¿no? Digamos, a estos personajes que se han enriquecido toda la vida sin tener una industria competitiva, porque no es competitiva. ¿Valen? Sí, 2 preguntas tengo de nuevo, pero voy por la primera. Cuando el argumento, digamos, ¿cuál es el argumento para decir que el tipo de cambio está atrasado siendo que el tipo de cambio flota? ¿Es por el régimen de bandas que para vos es una amenaza que hace que no suba? Digamos, Sí, en primer lugar que la determinación de las bandas es una señal muy fuerte de compromiso con defender una cotización. Siendo que el techo de la banda, además, evaluado técnicamente, ajustado por inflación, medido en términos históricos, ya de por sí el techo, que está lejos de tocarlo, es un valor que también está apreciado, es un valor retrasado. Es un valor... ¿Cuánto tendría que salir entonces? No es cuestión de poner un nivel, Sí. Tommy, yo creo que es cuestión de dejarlo flotar de verdad, que busque el mercado su equilibrio. Y en segundo lugar, como de alguna forma decía Agustín, hay intervenciones que son muy evidentes, muy fuertes, hay intervención en el mercado de futuro, y nada de eso es necesario. Yo creo que el gobierno debe animarse a flotar, dejar valer de verdad su vocación liberal y que el precio lo determine el mercado. Fuera de joda, yo creo que está ante una oportunidad como para abandonar el miedo que históricamente tuvo el sistema político de que la flotación cambiaria sea libre, como pasa en la gran mayoría de los países de la región. Y además eso te permitiría acumular reservas, que no es una cuestión de naif, no es una cuestión de tener, de romantizar tener dólares en las arcas del Banco Central. Te da una solidez, te da una posibilidad de confianza respecto de la sostenibilidad del esquema macro que es muy valorada por el mercado. Por eso hoy no termina de colapsar el riesgo país. Yo ahí difiero de lo que señalaba Agustín, de que es simplemente el miedo a que vuelva al peronismo. Yo creo que puede haber parte de eso. Obviamente las políticas pro mercado generan confianza en el mercado. Una parte lo explica eso, pero otra parte es que si vos tenés un stock de deuda muy significativo y no tenés dólares genuinos, propios, no tenés reservas netas como para devolver esa deuda, y yo lo pienso 2 veces antes de pagar bonos argentinos. Hoy, habiendo salido del cepo, con equilibrio fiscal, con un gobierno con vocación pro mercado, el riesgo país no termina de colapsar. Está muy lejos todavía de lo que lo tenía Mauricio Macri, sin ir más lejos. Pero fue un éxito el bono, ¿no? Que se iban a colocar. Pero mira, vamos a algunos números, algunos datos. Ustedes se acuerdan, y Sergio lo sabe perfectamente, el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht ponía requisitos para poder ingresar al tratado, que tenías que tener un déficit que no sea menor al 3%. Argentina tiene superávit, o sea que ahí, clic, positivo. Y después te decía que la deuda tenía que ser 60% del PBI, cosa que no cumplía ningún país europeo y que aún hoy, 20 años más tarde, siguen sin cumplir, creo que la mayoría de los países europeos. Argentina se encamina a cumplirlo también, porque la deuda no es tan alta en Argentina. Lo que está mal en Argentina es la tasa de interés, que es el riesgo país. Y esa tasa de interés, ¿por qué es alta? Por el kirchnerismo, pero sin ninguna duda que es por el kirchnerismo. El señor Néstor Kirchner y Duhalde primero Duhalde hizo el default, pero Néstor Kirchner y Cristina durante 5 años ni siquiera no les pagaron un peso, no un dólar, nada, a los tenedores de bonos, que recordemos quiénes son los tenedores de bonos, porque los bancos son intermediarios. Después lo que invierten es un médico de Taiwán,
un tipo que me encontré una vez, un hotelero italiano, y decidí no comer esa noche en el hotel porque la habíamos estafado con los bonos. ¿No? Y claro, porque el tipo estaba enojadísimo con Argentina. Hay que entender, hay millones de personas que le prestaron a Argentina porque tenían la conciencia de que Argentina era un país rico, que tal vez sus familiares suyos vinieron a la Argentina, cantidad de cosas. Le prestaron plata a Argentina. Y Néstor Kirchner le devolvió $1 cada $4. Cristina, ni siquiera Néstor, porque Néstor no pagó nada. Pero después, o sea, 75% le robaron. Entonces, eso es el riesgo país de la Argentina, que los que combaten el capital, con esa marchita combatiendo el capital, le robaron el 75% al buen médico, al buen dentista, al buen hotelero, que invirtió en Argentina. O sea, ahora, Agustín, es aberrante. Oposiciones hay en todos los países democráticos, republicanos. Si simplemente el hecho de que exista un posicionamiento ideológico más de izquierda, más, Pero no es que sea de izquierda, más intervencionista. Eso no sería tampoco problema. Son ladrones. Bueno, Te roban el 75%, son ladrones, son saqueadores. la valoración Ese es esa el corre por problema. tu cuenta, pero No, pero la yo tenés que tener estimo- vos también. yo es- Para, Sergio, una pregunta directa. Si te prestan $10, devolver un cuarto de lo que te prestaron, ¿no es robar? Obviamente no es deseable que haya una ¿Pero reestructuración. no es robar? Sí, reestructurar una deuda No es reestructurar, es robar. Es robar. Le sacaste 75%. Son ladrones. Es una confiscación, sí, le Bueno, hicieron diferentes son gobiernos. ladrones. La CUNSA en 2019 también confiscó la deuda reperfilando. Reperfilando. No es sano eso. Pero Pero no le lo- sacó 75%, le cambió el plazo. Ustedes le robaron el 75% después de 5 años de no pagarles nada. Y lo aceptaron muchos de ellos porque no le habían pagado nada durante 5 años. Si no, ¿quién va a aceptar que le saquen 75%? Sí, en Nadie. eso- Vos repudiás la deuda durante 5 años y vos decís, bueno, te pago un 25%. Y contra no recibir nada, dicen, bueno, ok. Y por supuesto vinieron los holdouts, los tipos piola, y dijeron, che, pará, yo compro toda la deuda a todo el mundo y voy a hacer el juicio. No acepto el 25%. Y ahí vinieron todo el Los problema de los fondos holdouts. ¿No? Que si no hubiéramos hecho el segundo megacanje, que por suerte mejoró un poco la cosa, era un escándalo y finalmente nos votó otro. O sea, fue todo un desastre, pero descomunal. Ese es el riesgo país argentino. Es cantidad de políticos y todavía, y no solo los acuso a los políticos y a los economistas que los acompañaron, también acuso, y se los digo en la cara, toda la gente del pueblo argentino que votó por esos políticos y que los volvió a votar. Y que todavía hay un porcentaje menor, por suerte, que lo sigue votando, porque todo eso se paga. Todo eso se paga con tasa de interés, se paga con falta de crecimiento, se paga con pobreza. ¿Sí? Nuestros anteriores héroes de la Argentina que crearon la Argentina moderna en el siglo XIX, decían vamos a pagar hasta cuando tuvieron el problema en la crisis del 90 y vino Carlos Pellegrini. El tipo dijo, yo voy a pagar todo, denme plazo y les voy a pagar. Alvear, todos decían lo mismo. Avellaneda decía, yo voy a pagar hasta con el hambre y el sudor de los argentinos. O sea, tenían claro que el crédito de un país es fundamental. Y cuando llegó Perón, tenían las arcas llenas en el Banco Central. Y el que liquidó las arcas del Banco Central fue el peronismo. Perón destruyó el Banco Central, estaba lleno de oro, era privado, era capital mixto, privado y público. Están en los discursos de Perón, no lo digo yo, lo dice Perón. Lean los discursos de Perón de 1946, habla del esplendor argentino, habla de la cantidad de oro que tiene, digamos la moneda más fuerte del mundo, con mayor respaldo de oro, son todas palabras de Perón. Y decía, esta moneda espectacular que hemos creado, que tenemos acá en Argentina, este Banco Central espectacular. Éramos acreedores, no debíamos a nadie deuda, nos debían a nosotros las grandes potencias, nos debía Inglaterra. O sea, éramos acreedores de Inglaterra. Están los discursos de Perón, lean los discursos de Perón. Y se ufanaba, encima decía, con los intereses que nos pagan los ingleses y demás, nos alcanza para hacer muchas cosas. Y mostraba las cosas que podía hacer con los intereses que nos pagaba de lo que nos debían los cambió ingleses. todo, ¿no? Bueno, todo eso cambió por Perón. Por Perón, el peronismo, el kirchnerismo y todos los que lo siguieron, incluyendo a los gobiernos militares que vinieron después, Onganía, el Lanusse, ¿no? Y a los radicales que hicieron lo mismo. Finalmente son peronistas también. ¿Vale? No, para salir un poquitito. Este 2025 parecería todo indicar que Argentina va a crecer, rebotar el oro que les guste, 5 o 6 puntos, ¿no? ¿Qué se imaginan
para el 2026 y el 2027? ¿Cómo se imaginan que sigue la película, fundamentalmente en materia de crecimiento, pero si quieren en otras cuestiones también? Ujú. Bueno, yo creo que es la oportunidad como para que el crecimiento derrame a nivel sectorial, porque este año estamos viendo una dinámica muy heterogénea en materia de producción, con algunos sectores que son punta de lanza de este repunte del PBI, de esta suba que vamos a tener, parte de rebote, porque la base de comparación 2024 es horrible, parte de suba genuina, pero bueno, está traccionado principalmente por agro, con una cosecha aceptable, oil and gas, con vaca muerta. Milei no tuvo que ni hacer un tubo. Y minería, bienvenido sea que cada vez potenciemos más los recursos mineros. Después, la industria tiene heterogeneidades, ¿no? El consumo masivo no termina de repuntar, entonces me parece que si logramos sostener la estabilidad macro y que se ponga en caja la confianza en que el esquema es perdurable, en 2026 eso puede llegar a derramar al resto de sectores que todavía no recuperaron niveles de actividad de 2023. Y para eso vuelvo a la base de mi crítica al esquema de Milei. Todavía, hasta que no me demuestres que la macro del sector externo, que las cuentas externas se consolidan, que tu política cambiaria tiene consistencia, a mí no me queda claro que sea sostenible el programa. Y de nuevo, es una crítica que hacemos en buena parte de los economistas, buena parte de la disciplina. No muestra consistencia en el sector externo. Este año vamos a tener un déficit de 1,5% aproximadamente del PBI de la cuenta corriente, del flujo de dólares de la economía. Bueno, eso requiere financiamiento. Y las fuentes habituales de financiamiento, organismos multilaterales, la posibilidad de salir a tomar deuda, hoy están bastante reprimidas, bastante acotadas. Veremos cómo funciona el esquema de dólar colchón, ¿no? Todas estas martingalas de Caputo, que son formas de fugar hacia adelante el problema, pero yo creo que ahí, viste, el huevo de la serpiente sigue siendo la paridad cambiaria. Tal vez con una paridad cambiaria más libre y por ende más racional, ese déficit de cuenta corriente se te reduce o se te anula. Le agrego una a Sergio, ya escuchamos tu balance, Agustín, pero... Igual yo quería saber qué pensaba el para adelante también. Sí, Ah, sí, ok, por ok, eso, perdón. simplemente preguntarle a Sergio si hubo un error de cálculo también, más allá de algún tuit de otros economistas a la hora de la liquidación por esto del dólar. Viste que se hablaba mucho de, no, el campo con el dólar a este valor no te va a liquidar y la verdad que la liquidación va creciendo día a día. ¿Crees que hubo un error no forzado ahí también en ese análisis? Lo que pasa es que la posibilidad de, digamos, la tecnología del acopio de los principales cultivos es bastante limitada. Una porción la podés... ¿La baja de retenciones no crees que influyó en eso? sí, ¿Fue claro. una buena medida o no? Sí. Sí. Sí, la baja de la brecha, la eliminación de la brecha también. Pero, digo, el stock de grano retenido en general suele ser bastante estable. No es que podés acopiar el 100%. Entonces, O sea que fue una operación en su momento que se hizo un poco esto como para decir no te va a liquidar, que se va a caer el gobierno con esas cuestiones que iban saliendo. ¿pero alguien marcaba así algo tan tajante? Yo te vi a vos que No, vos en particular no. decías no te van a liquidar, relojito veía y complicaciones. Quizás es esto No, del una juego. cosa es marcar, bueno, los incentivos a vender se reducen en un esquema en el cual previo a la baja de retenciones, la presión impositiva para el agro con esta paridad cambiaria era muy extenuante, asfixiaba. Pero bueno, otra cosa es decir, colapsa todo a partir de esto, ¿no? Que uno marque, che, cuidado con esto, no significa que diga hay un colapso inminente. Bien. Pero por otro lado, igualmente los dólares del agro no alcanzan. Digo, eso, más oil and gas, más minería, hoy te deja un saldo comercial mensual en la diaria, en el poroteo, de 200 millones de dólares por mes. Es muy poco. Con eso tenés que cubrir intereses, tenés que cubrir servicios financieros, servicios reales. No te alcanza. Por eso el déficit del flujo de dólares de la economía. Eso lo tenés que cerrar en algún momento. Ya el financiamiento, que el mundo te financie ese déficit de cuenta corriente y en algún momento se acaba eso. Veremos cómo sale el plan dólar colchón, ¿eh? A eso sí, tenemos cierta expectativa de que pueda por algunos meses cerrar ese gap. Ah, mira. Bueno, ¿cómo era el año que Sí, está?
porque ahora también se me ocurre preguntarle, me interesa igual que imagina Agustín para adelante, si ve un problema en el tema de la cuenta corriente y la salida de dólares por ahí por el tipo de cambio o por lo que fuera, o te imaginas que no es un inconveniente. Para mí es interesante ver la película. Cuando vos mirás la película, lo poderoso que tiene bajar el gasto público y tener un superávit fiscal te va solucionando problemas. Los problemas que teníamos hace un año y medio eran gigantescos. No es que hoy no tenemos problemas, pero son un décimo de lo que teníamos hace apenas un año y medio atrás. Entonces imagínense lo que va a ser dentro de un año y medio. ¿Cómo no vamos a poder corregir estos problemas que nos quedan si corregimos tamaños groseros problemas? Porque recuerden cómo hacían antes. Cuando recibías una situación como la que recibió Milei, que hay pocas equivalentes, el desastre descomunal que dejó el kirchnerismo, que lo reconocen, ¿no? Que fue un desastre total. Acá, incluso Sergio, en las palabras que ha dicho, reconoce eso, Sí, que era un desastre el total. último fue un mal gobierno. Que tenía, bueno, Muy por mal eso, gobierno. pero reconoce que fue un desastre total. Las veces anteriores, cada vez que trataban de corregir, era robándole a la gente. O sea, hiperinflación de Alfonsín, segunda hiperinflación de Menem, plan Bonex, devaluación de Duhalde, espantosa, especificación asimétrica, un robo descomunal. El mayor robo de la historia fue sacarle a los pobres y darle a los ricos, fue la especificación asimétrica de Duhalde. El peronismo hace siempre lo mismo, le roba a los pobres y le da a los ricos. Esa es la definición del peronismo, robarle a los pobres para darle a los ricos. Entonces hay que mirar las políticas que hacen, por eso aumenta la pobreza. ¿Sí? Entonces dicen lo contrario, pero miren lo que hacen, no lo que dicen. ¿Sí? Miren, en cambio, miren lo que hace Milei. Hoy tenés los salarios en dólares el doble de lo que tenías el año pasado. ¿Sí? Son pequeños temas importantes, no menores. Cuando empezás a ahorrar ahora, estás ahorrando en moneda fuerte. Entonces vamos al tema. Coincido con Sergio una vez más en que dice que el año que viene va a seguir creciendo la economía con baja inflación y que además se va a generar para el resto de los sectores. O sea que fíjense que ahí tenemos otra nueva. Esta vez le vas a pegar. Entonces eso anda bien. Ahora vamos al riesgo. El riesgo externo. El riesgo externo va a ser cada vez menor. El riesgo país estaba en 2000, pues la diferencia con Macri es que Macri recibió una deuda que como no le pagaron a los acreedores, la deuda era pequeña, porque simplemente le sacaron 75%, como explicamos hace un minuto. Entonces lo que recibió Macri fue una deuda baja. Es verdad que ellos la disfrazaban y decían que era menor. Tenía una deuda de 60% del PBI y la disfrazaban y la mostraban como era 30%. Porque decían que la deuda intraestado, decían ellos, la del Banco Central de ANSES. Y no es intraestado, es una gran mentira eso que es deuda intraestatal. Por suerte este gobierno lo ha hecho bien. Y cuando vos mirás la deuda de la Argentina total, el gobierno actual heredó una deuda más grande de la que tiene hoy, consolidada la del Banco Central con la del Tesoro. Es decir, que es verdad que hay superávit fiscal, y el superávit fiscal te va solucionando problemas, pero además tenés un Banco Central sólido, con reservas netas positivas, ¿sí? Cuando heredó 12.000 millones de dólares de reservas negativas, así que recuperó fenomenalmente la cantidad de reservas, está capitalizando el Banco Central. Cada 5 puntos de crecimiento del PBI, la recaudación mejora 1,5 puntos del PBI. Este año tenemos superávit fiscal a pesar de que bajamos impuestos. Tema no menor. Eso Eliminamos sí, el impuesto país, que es 1,1%, y otros 13 impuestos adicionales, aranceles y demás. Y sin embargo, la recaudación sigue subiendo. Y para fin de año vas a tener 1,5 puntos adicional de recaudación, que lo van a reinvertir en bajar impuestos. O sea que de última no bajarán tan rápido los impuestos y demás, es decir, van a tener mucho más margen de lo que tenían hasta acá. O sea, si se mantiene este equipo económico, yo le tengo toda la fe de que van a seguir solucionando problemas y vamos a llegar al tipo de cambio totalmente libre, que es verdad que todavía no lo tenemos y que es verdad que a mí me encantaría tenerlo ya. Paran, ¿te quedó alguna? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos en las últimas, ¿no? Nos quedan 5 o 7 minutos. ¿Qué reformas te imaginas que se den, Agustín, post elecciones? ¿Cuáles te entusiasmaría más? Bueno, nosotros tenemos un listado de reformas para hacer. Estaban haciendo un montón. El gobierno está haciendo una cantidad de desregulaciones todos los días, Sturzenegger y demás, pero quedan algunas muy groseras. La reforma laboral es crucial cuando tenés casi el 50% del empleo en negro. O sea, la reforma laboral es crucial, fue siempre crucial, pero ahora es súper importante precisamente porque tenemos moneda dura. Antes lo resolvían devaluando y bajando los sueldos. Ahora no tenés esa posibilidad, hay que hacer la reforma laboral. Junto con esa la sindical.
Es decir, la plata tiene que llegar al bolsillo del trabajador y el trabajador decidir si le aporta o no al sindicato libremente, si paga o no una capacitación que la puede tener gratis en el celular, porque le voy a pagar 8% de mi sueldo al trabajador, o me la da la empresa y no me la cobra. Es decir, ese 8% es ridículo todos los meses de tu vida. Yo me tenía que seguir capacitando y tengo 61 años, voy a cumplir 62. Es ridículo, ¿entendés? A mí me enerva estas cosas que son tremendas porque vienen desde el año 70 y pico y nadie las modificó. Entonces, eso, la reforma previsional. Porque otro robo que hicieron los kirchneristas fue las AFJPs cuando se había resuelto el problema. Sí. Cuando en el año que robaron las AFJPs, recuerden lo que pasaba, ese es un tema pero crucial, importante que la gente entienda. Nosotros estábamos pagando el despilfarro de los anteriores, que se habían robado las cajas, desde Perón, los militares y todos los demás. Entonces 16 puntos de tu sueldo, 16% de tu sueldo iba a pagar a los anteriores, no para vos. Y solamente el 11% capitalizabas en tu propia cuenta. Ah, mira. ¿Sí? Entonces eso hay que entenderlo. El año, que después de 14 años que se fue achicando todo lo que venía del anterior, el primer año que fue superavitario, ese año robaron y a partir de ese año podías ir bajando todos los años el aporte que hacías para el sistema anterior. A esta altura, hoy, ya deberíamos tener 0 pagando al sistema anterior y esos 16 puntos podrían ir a tu propia cuenta o bien devolvértelo en tu bolsillo todos los días. ¿Se dan cuenta de lo que es el robo kirchnerista, el desastre que te hacen, la destrucción de riqueza que ha provocado en Argentina y en cada uno de ustedes que están escuchando? ¿Le querés trasladar la misma pregunta? Sergio, no sé si vos crees, ¿qué reformas le harían falta? Como Te agrego a las que mencionaba Agustín. ¿Coincidís con las que dijo Agustín? De algunas reformas. La reforma en sí, reformar me parece que es un concepto sano, actualizar, poder revisar críticamente qué cosas institucionalmente no funcionan bien desde ya. Después, obviamente, entra el prisma político que tiene cada uno. Te agrego lo impositivo, donde el sistema impositivo ahí coincido local también. es totalmente disfuncional, no solamente pesado. Yo digo, la cuestión, el debate sobre la carga tributaria está en un segundo orden para mí. Lo principal es que es un Frankenstein que nadie entiende y que termina siendo muy oneroso para el mismo contribuyente. Es disfuncional, la palabra es esa. Y yo esperaría una reforma monetaria también, cosa que no voy a decir la chicana de que hubiera esperado que cerrara el Banco Central, como prometió y no lo cerró. Otra cosa que Aún. le podría Aún, haber... dice. Bueno, Vamos veremos. a ver. Pero al menos una reforma monetaria más básica, como haría un país liberal, más no libertario, de eliminar el financiamiento del Banco Central, el Tesoro, que, paradójicamente, esa carta bajo la manga se la está guardando. Pero al final es un programa ultra ortodoxo, Sergio. Mirá, yo no estoy peleado con usar herramientas ortodoxas. Me parece que De a poquito la a poquito visión- lo vamos convenciendo. No, yo creo que la visión ideológica en mi enfoque económico tiene que ver con la importancia de la política fiscal, el hecho de que tiene que haber una mirada del Estado respecto a una política de ingresos, una política laboral. Ahí viene la componente heterodoxa, ¿no? Pelearme con herramientas monetarias, fiscales, para nada. Pero en lo monetario digo que el Banco Central hoy tenga la posibilidad, todavía no lo hizo, esperemos que no lo haga, pero tiene la posibilidad porque ya fue aprobado, salió hace un par de semanas, de trasladarle las utilidades contables puramente ficticias al Tesoro. Es algo que se debería eliminar modificando la Carta Orgánica, aunque sea, o cambiándolo por ley. Y eso me llama la atención que no lo esté impulsando el gobierno. ¿Querés decirle algo respecto a ese? No, me encanta. a esa medida? Es que me encanta porque ¿Coincidís? tenemos que tener yo creo que hay que o dolarizar o tener un Banco Central independiente. El gobierno actual todavía no tiene un Banco Central independiente, eso es real. Bien. Están haciendo una tarea gigantesca para sanearlo y lo han saneado. O sea que es impresionante lo que hicieron un año y medio, impresionante. Con lo cual van en ese camino. Va a llevar más tiempo. Yo sí creo, nosotros tenemos una propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, hacerla independiente y todo lo demás. O sea que en eso estamos en sintonía. Y también en la reforma impositiva desde ya. Pregunta para Sergio, ¿estarías de acuerdo en lo que están pensando en salir de este sistema de coparticipación absurda que ha permitido que las provincias despilfarren de una manera descomunal porque pueden gastar lo que recauda la nación? En cambio, la idea esta que está teniendo el gobierno, que nosotros participamos de esa idea, es que
haya correspondencia entre el que gasta y el que recauda. Entonces tenés un impuesto del IVA de la nación de 9,5%, y cada provincia decide cuánto le va a cargar a los demás. Y que además eso figura en el ticket. En tal provincia me cobran esto, en otra provincia me cobran menos, como es en Estados Unidos. Entonces, de esa manera, vos sabés cuánto se lleva a la nación. La nación te hace el laburo de hacer la recaudación. Pero vos tenés que cobrar y mostrar en tu ticket que vos sos el que le estás cobrando a la gente esa tasa demencial del IVA, ¿no? Y eliminar ingresos brutos, eliminar todos los impuestos distorsivos, sacar 140 impuestos y dejar solamente 6 o 7. ¿Estarías de acuerdo con algo así? Sí, la cuestión de la correspondencia tiene el beneficio de que mejora la eficiencia económica. Perdón, no. Mirá, no, sí, eso sí, la correspondencia sí. Sí, perdón. Ya quería chocar. Sí, porque entendí otra cosa, perdón. Perdón, Sergio, Es la costumbre. Perdón, discúlpame. Lo único que, digamos, que habría que resolver, y creo que nos debemos un debate, es la cuestión del federalismo, y ahí entra la cuestión constitucional, ¿no? De, bueno, las provincias preexistentes a la nación, incluso... Pero eso es precisamente el federalismo, ¿no? En la correspondencia fiscal. Fíjate que Alberdi, en el artículo 4 de la Constitución, cuando estaban poniendo, Gorostiaga, los que escribieron finalmente la Constitución, pusieron cuáles son los impuestos que puede cobrar la nación y cuáles las provincias. No había, y cada uno tenía su propia recaudación. Eso es federalismo. Me gustó. ¿Querés Sí, redondearlo? no, simplemente la cuestión de la propiedad de los recursos bajo el suelo, que también es un debate que nos debemos. En general también, sobre todo en los últimos meses, se vieron varias situaciones un poco llamativas con aprobaciones o dilaciones en la aprobación de algunos proyectos por parte de las provincias para favorecer a alguna empresa. Claro, el Ejecutivo Nacional ahí tiene las manos bastante atadas, y eso siempre remite a la cuestión constitucional. Me parece que en términos más estructurales, ¿no? Más de largo plazo, el sistema político argentino se debe ese debate. ¿Cuánto te puede truncar una política productiva el hecho de que vos requieras un acuerdo pleno por parte de las jurisdicciones simplemente por el diseño constitucional de la Constitución del 94? O sea, que estarías a favor de una reforma constitucional Sí, directamente. desde yo. Mirá, qué interesante. Che, al final, te digo que estás más cerca de venir de este lado si sacamos el byte Yo te dije, de a poquito va a venir. ¿no? Yo creo que va. Falta que me digas que bancás el servicio militar voluntario y ya. No. ya está. A ver, uno es economista, pero tal vez las principales diferencias con el gobierno vienen por otro lado, vienen por el lado de tener tan poca sensibilidad respecto a algunos colectivos vulnerables, lo que está pasando en términos presupuestarios para los hospitales públicos. Que sabemos que durante la gestión anterior Viene- hicieron, y Macri también, y la previa también, ¿no? Sí, Digamos, pero la ojo destrucción salarial en el del empleo público, más allá de que este es un gobierno que vino a justamente pasar motosierra en gran parte del sector público, viene denostado hace por lo menos 10 años. Hablando del Garraham, de hecho, te digo, Alberto les congeló el salario en pandemia, y eso vos lo sabés. Les dio un aumento del 7% en todo el 2021. Pero déjame agregar una cosa más. Hoy apareció una noticia del UNICEF, que nadie puede decir que el UNICEF es liberal ni nada por el estilo, reconociendo que están mejor los chicos en Argentina hoy que con el kirchnerismo. O sea, se ha bajado la pobreza fuertemente. dato que tiró, no lo había 35% es la pobreza, y hoy hay menos chicos pobres de lo que había hace 3 años. Ojo, que sigue habiendo una pobreza estructural tremenda. Yo no estoy cantando ni victoria ni nada por el estilo. Sí. A mí me duele muchísimo la situación de la pobreza en Argentina, y en especial la de los chicos. Yo recorro el conurbano, es un desastre. sí. Han destruido generaciones de argentinos, ¿eh? Es un desastre. Pero el gobierno por lo menos está dando un paliativo, no una solución, ni siquiera digo una solución, pero está dando un paliativo. Ahí nos debemos un debate, ahí sí, un debate muy profundo, Sergio, porque los que tienen sensibilidad, si quieren ser de verdad, tenemos que empezar a entender qué está queriendo hacer Milei con el Ministerio de Capital Humano. Porque capital humano son los cerebros de los niños. Y lo que hay que invertir entre 0 y 5 años no es mucho dinero, pero sí es cabeza, es tratar de que se comprenda la importancia de eliminar a cero la desnutrición infantil y de la estimulación temprana de los padres, fundamentalmente de la madre, y eso te hace tener cerebros sanos. Eso es crucial. En Chile lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer en Argentina? Y eso no debiera ser ni de derecha ni de izquierda, eso debería ser una política de Estado. O sea, nos debería doler
lo que vemos si recorremos el conurbano, las cosas que estamos viendo. Nos tiene que doler que haya, por ejemplo, en lugares como que gobierna el peronismo toda la vida, en los pagos de IGI, basurares a cielo abierto, calles de tierra en lugares que hay cientos de miles de personas. O sea, es realmente angustiante. Y que va ver lo cada que han vez hecho. va empeorando, digamos, en detrimento, no es que va mejorando lamentablemente. Pero, Tommy, entra auspicio ya por suerte el mes que viene. ¿Llegamos a fin de año? Porque para preguntarle acá, ¿llegamos? Ok. ¿Se animan a tirar un pronóstico? Inflación, dólar. Sergio, ¿cómo termina el año? Este año, inflación zona del 32. ¡Apa! Bien. No, obviamente vas a desinflar este año respecto de 2024, obvio. El ancla cambiaria hace su rol, ¿no? Juego, sí. Pensá que tenemos prácticamente el mismo dólar que el paralelo de Massa a fines de 2023. Y Inflación 32 y dólar, ¿cómo lo ves a fin de año? bueno, y ahí, viste, yo creo que depende mucho lo que pase después de octubre, si Milei efectivamente relaja un poco más el régimen de flotación, va en el sentido de lo que le pide la disciplina, es que abandone las bandas cambiarias, y ahí puede haber un sinceramiento. Sería lo más sano, en mi visión. Si eso no ocurre, si Milei sigue abrazado a quiero que colapse, quiero que llegue al piso de la banda o se vaya a 600, va a estar en la zona media de la banda. Pero cualquier valor de ahora a fin de año, en mi visión, va a seguir retrasado, va a seguir dejándote una Argentina poco competitiva en materia cambiaria, por ende, una Argentina cara en dólares. Ok. Cualquier valor que tengamos. Son menos 1.300, podríamos decir. No, es mucho, mucho. Menos. ¿Menos de 1.300 Sí, para sí, fin de sí. año? Sí, sí. Oh, compro ya. Agustín. Se ve que está leyendo los informes de Libertad y Progreso. ¿Por qué? ¿De eso vaticinaron? Nosotros dijimos 29%, pero, o sea que, pero 29 a 32 más lo mismo. O sea, hay una desinflación total Sí. y es cierto que lo que hay es escasez de pesos. Pero lo que está pasando en Argentina de hoy, que es un tema interesante, cuando la inflación baja, aumenta la demanda de dinero. Ujú. Entonces, aumentar la demanda de dinero, incluso podrías estar imprimiendo billetes sin crear inflación. Claro. Entonces, si no lo haces, la tendencia es a una deflación mayor. Y por supuesto, eso genera un estrés en la economía, que nosotros lo vemos y lo reconocemos. Y por eso es importante hacer las reformas. Y acá tenés un tema, porque el presidente Milei efectivamente quiere matar la inflación. Tiene en la cabeza matar la inflación, porque sabe que la inflación es el impuesto que más pagan los pobres. Como la querés matar, tenés que hacer bien todas las otras cosas. Y si Ok. no, vas a tener un estrés en algunos sectores industriales, que eso es real. ¿Dólar? No me dijiste. Ah, no, lo que me sumo a lo de Sergio, Te está sumás a perfecto. 1.200 y pico. Sí, ponele. Me da lo mismo si es 1.300 o 1.200, no me cambia Perdón, nada. los asusté. Gracias a los dos por haber venido. Espero que la hayan pasado bien. Gracias a Agustín, Muchas gracias. a Agustín Echevarne y Sergio Chousa por Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, se acercan las elecciones, estamos cada vez más cerca de las elecciones en donde, ¿qué está en juego? Porque muchos también, hay mucho desconocimiento sobre esto. Hay mucha gente que piensa que se vota de nuevo a presidente, ¿no? A ver, lo que se vota es cuántos diputados metemos en la Cámara de Diputados y cuántos senadores. Se renueva el Congreso, digamos, ¿no? Hay bancas que van a quedar, pero hay bancas que se renuevan. Entonces, lo que se pone en juego acá, además de las bancas de diputados, que es importantísimo, también es la credibilidad, porque hay mucho acá de credibilidad, gente. Esto es creer o reventar, esto es así. Si uno tiene confianza en el gobierno, saca el canuto que tiene en su casa y lo invierte y dice, yo me la juego. Alguno se pondrá una verdulería y otro abrirá una concesionaria de auto, depende del bolsillo cada uno, pero invertirá, dirá, che, vos sabés que sí, voy a traer una caja de China que para vender acá llaveros de no sé qué, y eso, si vos no tenés confianza, si pensás que viene todo mal y que en cualquier momento explota, que no sé qué, no lo haces, porque decís, ¿para qué me voy a andar metiendo en un negocio así? Prefiero ver qué pasa, ¿viste? Voy viendo de a poco y veo qué pasa. Pero si de verdad confías y hay confianza, bueno, seguís apostando al país. Al país no, a tu economía. Ni siquiera pensar en el país, sino en tu economía. Bueno, en ese contexto, el hecho de la
de las elecciones, que las elecciones la vuelva a ganar La Libertad Avanza, ¿no? Hace que la gente diga, perfecto, estamos todos de acuerdo que esto va bien. O sea, ese es la primer foto que vamos a tener del gobierno luego de cuando se ganaron las elecciones contra Massa. La primera foto va a ser así, exactamente, la primera foto que vamos a tener de cómo venimos en cuanto a la gente, cómo viene el gobierno en cuanto a la gente, ¿no? En cuanto a la percepción de la gente, porque sí, porque hay encuestas, no, después del caso Libra bajó tanto por ciento, después de la salida del cepo subió tanto por ciento, no se sabe porque siempre operan. La verdad va a estar en las urnas, que hay que ir todos a votar, hay que ir a fiscalizar, que no nos roben, hay que ir a hacer todo, porque no hay que olvidarnos que en La Matanza, el lugar donde hay 1 millón y pico de personas, sigue gobernando el peronismo. Acá no hay que, toda la provincia de Buenos Aires por Kicillof, vamos a tener que ir a fiscalizar, y bueno, eso va a ser todo un tema para un poco más adelante. Pero nada, quería un poco mencionar esto, la importancia de las elecciones y lo que está en juego, porque si se llega a perder, y algunos me critican en los comentarios como diciendo, no tires mala onda, no estoy tirando mala onda sería decir, che, para mí perdemos, eso sería tirar mala onda. Estoy planteando escenarios, gente, Dios mío, o sea, estoy planteando escenarios. ¿Cuál es un escenario? Que se gane, y eso implicaría mucho más confianza. ¿Cuál es el otro escenario? Que se pierda. Y si se pierde, pero digo, si se llega a perder, yo creo que bueno, se pierde confianza en sí. No me preocupa tanto las bancas de los diputados, eso no me preocupa tanto, obviamente es importante, pero digo, me preocupa más la confianza, que habrá que, si se llega a perder, habrá que volver a tratar de recuperar esa confianza. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por bancar. Chau, chau.